Estimados estudiantes de sistemas de base de datos, les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Sean bienvenidos a esta nuestra quinta sesión sincrónica. El día de hoy vamos a hacer cumplimiento de lo que habíamos ofrecido a ustedes en clases anteriores de acercarlos a ese esquema de cómo se va a llevar el examen. Para ello, a partir de unos instantes voy a poder a consideración de ustedes un test. Un test donde básicamente usted va a recibir un enlace. La sugerencia es que se registre con apellido, nombre. Apellido, nombre. ¿Por qué? Porque a los mejores puntuados yo les voy a retribuir con puntos de actuación. Así que por favor, tenemos 30 segundos para registrarnos allí. El enlace lo tienen en el chat. Por favor, procedan a registrarse. Apellido, nombre, porque le pide el nombre y yo le digo póngalo así para poderlo identificar luego, ¿sí? Así que adelante, por favor. Y en 30 segundos daremos inicio a esta actividad para que usted pueda validar lo que hemos trabajado en clase. Digo, no perderá puntos usted, al contrario, puede ganar si queda en el top 3 que tenemos para... Bueno, vamos a premiar al top 5. A los 5 primeros tendrán una calificación adicional. Los 3 primeros, 2 puntos al promedio. Posición 4 y 5, 1 punto al promedio. ¿Ok? Tenemos solo 11 participantes. Bueno, empezamos en unos cuantos minutos. Vamos a dar un minuto más para que se conecte más. 14. Listo, empezamos. Les aclaro, solo son 15 minutos, menos casi 13 minutos los que se va a demorar esto, así que son 14 preguntas. Usted lee, marca, no hay más que hacer. ¿Ok? Magister, buenas noches. ¿Puede pasar nuevamente el link, por favor? Allí está nuevamente el enlace.
Bueno, vamos a finalizar esta parte de la clase. Bueno, felicitaciones a los que lograron llegar al top 5. Andrés, bueno, le dije, por favor, apellido, nombre. Aquí ¿quién más están acá? Yandri, Felipe, Melanie, Daniel, Andrés, hasta allí. Ok, ya esto se me queda registrado aquí y yo tendré que procesar esta parte. Ok, Juan José, adelante, ¿cuál es tu inquietud, Juan José? ¿Cómo está, Máster? Muy buenas noches. Máster, por preguntarle, lo que pasa es que yo recién acabo de llegar del trabajo, no tengo conocimiento de ese quiz que han hecho. No pasa nada, no perdieron calificaciones, al contrario, solamente los que estuvieron ganaron, los que quedaron en los 5 primeros puestos. Y la idea era eso que habíamos ofrecido, acercarse a cómo va a ser algo del examen. Ahora Ya, fue interactivo, pero no tiene ninguna afectación a los que no lograron participar. No, no ya, pasa nada. Es más, se explicará ahora más de una de las preguntas en el desarrollo de esta clase. ya, y tal vez, Máster, tal vez podemos acceder, los que no pudimos entrar a tiempo y hacerlo, tal vez para practicar, hay algún link que podamos hacerlo, podemos realizarlo como práctica nada más, ¿no? No, es que ya les vamos a cargar en el simulador que habíamos comentado. Eso va a estar en el entorno virtual de aprendizaje. En Moodle va a haber un link donde va a estar esto y Ah, ya. muchos más. ¿Ok? Ok, Listo. gracias, Máster. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este momento de la clase donde vamos a desarrollar los contenidos programados para el día de hoy que nos llevan a trabajar el modelo relacional en la unidad número 2, que es diseño de base de datos relacionales. Para ello, nosotros vamos a abordar el siguiente temario. Estamos dentro del objetivo conocer los modelos de la base de datos y sus elementos. Vamos a revisar eso el día de hoy con un ejercicio bastante práctico y atrás quedó los momentos teóricos de esta asignatura. Seguimos en el mismo resultado de aprendizaje de la unidad que hemos iniciado la semana anterior. Hoy revisamos el modelo entidad-relación y el modelo lógico de datos, partiendo incluso desde el modelo conceptual, que hoy explicaremos esa parte. Y aquí yo lo que vengo a manifestarles en una nomenclatura que no es el estándar que se utiliza para representar datos solamente con fines didácticos, como lo tenemos acá. Y comentarles que cuando trabajamos con relaciones, en el modelo entidad-relación, hay un elemento muy importante que es la cardinalidad y el otro es la opcionalidad. ¿Qué quiere decir? Una relación puede ser obligatoria o puede ser opcional. Nosotros podemos tener la entidad que tenemos aquí en esta lámina, donde tenemos un lado cliente, que dice puede tener una cuenta, y tenemos acá que una cuenta debe pertenecer a un cliente. Así se comienza de a poco leyendo una relación. Entonces, la notación que sabemos es que cuando está con este símbolo al lado del atributo o campo, significa que eso es opcional. Si lo tenemos el asterisco, significa que es obligatorio. ¿Ok? De a poco vamos a ir viendo. Aquí nos lleva al concepto que creo que se validó incluso hoy. ¿Qué eran las relaciones reflexivas? Son aquellas relaciones que se dan con la misma entidad.
Nosotros tenemos notaciones para graficar los modelos de datos. Una de ellas es la notación de entidad relación clásico. Y luego tenemos la notación UML. ¿Ya? Usted debe tener dominio de la mayor cantidad de notaciones, pero en el fondo básicamente dicen lo mismo, permiten lo mismo. Y en este caso, para la relación de empleado, significa que yo en una misma entidad tengo el empleado y está el jefe de los empleados. Entonces yo tengo un empleado, dirige a uno o más empleados, pudiera ser así, y por eso la relación reflexiva consigo mismo. Otro ejemplo es que yo tengo la lista de personas o la entidad de personas y luego tengo que esa persona puede estar casada con una de la misma entidad. Entonces es una relación reflexiva. Acá abajo simplemente tenemos lo mismo, pero ahora en la notación UML. Nosotros tenemos tipos de atributos y también se les comentó hoy en lo que estábamos revisando al inicio de la clase, en la evaluación o en la práctica que tuvimos y que ya se dijo en sesiones anteriores. Usted tiene atributos compuestos versus atributos simples. Los atributos deben ser en su base de datos atómicos, no tener más de un dato. Entonces puede tener atributos compuestos, pero se pueden dividir en más pequeños, como por ejemplo, usted tiene una sola entidad que se puede, un solo atributo que se llama dirección, que puede tener calle, la ciudad, el código postal y la provincia. Lo correcto es llegar a este tipo de separación, porque ya luego usted puede hacer búsquedas por provincia, por ciudad o por código postal. Es lo recomendable. Los atributos deben ser atómicos. Luego tiene atributos que son monoevaluados versus atributos multievaluados. Un atributo monoevaluado es que tiene un único valor para la entidad en particular. Y el otro es lo contrario. Otro que ya vimos al inicio en la primera clase fue los atributos almacenados versus los atributos derivados o calculados. El ejemplo típico es que yo tengo la edad. La edad es un campo derivado o calculado, mientras que fecha de nacimiento sí es un campo almacenado. No confundirse de eso. Luego, cuando tenemos las claves, que es otro elemento que está en el modelo de entidad-relación, ¿qué son las claves? Es el conjunto de atributos que permiten identificar de manera única dentro de un conjunto de entidades. ¿Sí? Ojo, no digo que es un atributo, sino el conjunto de atributos. Puede ser uno o más. Cuando tenemos más de un atributo que forman una clave, son claves compuestas. Ejemplo, yo tengo aquí cliente, cédula, en cliente tengo cédula, nombre y apellido. Pudiera ser la clave. ¿Ok? ¿Qué más de las claves? Las claves, ya sabemos que no puede haber una sola clave que identifica de manera única en una entidad. Por ejemplo, tengo empleados, tengo ID de empleado y tengo cédula del empleado. Los dos me identifican de manera única un registro o una fila. ¿Sí? El ID es único, la cédula es única. Si yo tengo también nombre y apellido, sumo nombre y apellido, bajo circunstancias casi normales, no tendría que repetirse eso. Es más, yo no he encontrado a alguien que se repita con mis nombres y apellidos en una misma nómina. ¿Sí? Pero existe la posibilidad, por lo tanto, descartemos de que nombre y apellido, sumados los dos, pueden ser identificadores candidatos. Entonces, de esas claves candidatas, como la que le he ilustrado, de empleado, ID de empleado y cédula de empleado, hay que elegir la menor. La menor, ¿cuál es la menor? Con un número mínimo de atributos. En este caso, es un solo atributo. Debemos recurrir al que ocupe menos almacenamiento. Una cédula son 10 posiciones, 10 caracteres, son 10 bytes. Mientras que un ID entero generalmente está por los 4 bytes, entonces ocupa menos espacio. Por lo tanto, la clave primaria sería ID de personal. Y tendríamos que colocarle a la izquierda de ese atributo el símbolo de numeral, que en la notación de la herramienta que hoy veremos, así lo hace. Todas las otras claves candidatas que no fueron elegidas
A partir de esa selección, donde ya definimos la primaria, las otras se convierten en claves alternativas. Entonces, cédula del empleado va a ser una clave alternativa. Un elemento interesante y muy importante cuando tengo una relación es la cardinalidad. La cardinalidad básicamente está de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo la cardinalidad? Yo siempre debo tener en lo posible relaciones uno a muchos. Las relaciones muchos a muchos, que son posibles identificar en las primeras versiones de nuestro modelo de datos, como vamos depurando y hasta llegar a normalizar nuestro modelo de datos, ya no tendremos que mantener esos atributos que dan la posibilidad a que tengamos relaciones muchos a muchos. Esas entidades que están relacionadas muchos a muchos no pueden existir. Una relación muchos a muchos implica una redundancia de datos y por lo tanto se debe corregir y hoy aprenderemos a resolver ese problema. Un ejemplo que tenemos aquí, que es donde vamos a hacer casi la mayor parte de la clase de hoy, que es cómo leer una relación. Hoy tenemos que aprender a leer una relación. Cuando hablamos de una relación entre dos entidades, se lee en dos sentidos. Una hacia acá, como en este caso sería de empleado a área, y la otra de área a empleado. Se lee en los dos sentidos. En esta nomenclatura que estamos utilizando, cuando vemos esta simbología que está aquí, la bolita en blanco, significa que esa parte de la relación es opcional. El no tenerla significa que es obligatoria. Entonces aquí también está opcional, aquí está opcional, aquí ya es obligatoria, acá es opcional. La cardinalidad. Aquí es el lado muchos, aquí es el lado 1, acá 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 es el lado 1. Atención, prestar atención, viene la parte clave de cómo leer una relación. Siempre, cuando usted lee una relación en un sentido, elige uno, no olvidarse, una instancia de la entidad. Por lo tanto, si yo quiero leer de empleado hacia área, yo tengo que decir un empleado. Así es, un empleado. Luego leo la relación que el proceso me lo da. Tendría que ser un empleado. Trabaja en una y solo una área. Aquí yo cojo y leo la cardinalidad acá. Aquí yo siempre cuando inicio es uno. No leo esto que muchos empleados pertenecen a un departamento. No, yo sé que la lógica pudiera ser así, pero la técnica me dice yo debo leer un registro de aquí, un empleado. ¿Sí? Y se puede pertenecer, digo puede porque está así, a uno y solo un área. ¿Ya? Luego viene la otra parte, como está graficado aquí, leer en este sentido, yo tendré que escoger otra vez uno, digo, una área, no hay opcionalidad aquí, digo, debe tener, aquí sí leo esto, no leo muchos, sino digo, uno o más empleados. Yo sé que este momento puede ser que usted diga, no, yo quiero una repetición de esto, lo hago. Pero ya luego usted podrá, con este recurso de aprendizaje, una vez grabado en el entorno virtual, lo puede replicar con calma las veces hasta poderlo asimilar. Ya atrás quedaron las preguntas teóricas. Hoy ya estamos más en tema práctico de base de datos y específicamente en el modelamiento de base de datos. Entonces, repito, como yo leería esta relación, ¿sí? Yo digo un empleado, ¿sí? Leo la opcionalidad, digo, aquí leo puede, leo la relación trabajar, ¿sí? En una y solo un área. Al revés, yo digo otra vez uno, un área,
aquí es debe tener uno o más. Aquí está uno o más empleados. ¿Ok? Si yo vengo por el lado de acá, yo digo un gerente puede administrar, digo puede porque está aquí puede administrar una y solo un área. Luego del otro lado, digo, un área puede ser administrado por uno y solo un gerente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta allí? Repito, cuando se lee, siempre de aquí es uno, se lee la opcionalidad de este lado, se lee el verbo de la relación y luego la cardinalidad a donde cae la relación. Entonces, esto sería un empleado puede trabajar en una y solo un área. Al revés, un área debe contener uno o más empleados. Eso es. Un dato adicional es que por cada clave foránea, si nosotros vemos aquí, aquí tenemos ID de área, aquí se convierte en clave foránea y acá es clave primaria. Y tiene que haber, ese es el campo común que hace la relación. Aquí ID de empleado y acá está ID de empleado arriba. Aquí tengo ID de empleado y acá tengo ID de empleado. Debe haber un campo común. En algún lugar es clave primaria siempre que yo tenga una clave foránea y hay una relación dada. Por eso que dice aquí, por cada clave foránea existe en algún lugar una clave primaria. ¿Sí? Avanzamos. Siguiendo en la misma dinámica, nosotros tenemos que hay entidades fuertes y entidades débiles. Las entidades fuertes es si la existencia de esa ocurrencia no depende de otra. Eso es una entidad fuerte. Para el gráfico que tenemos acá nosotros, una entidad fuerte aquí es área y empleado viene a ser débil. Cuando es lo contrario, se dice que el tipo de entidad es débil. Entonces, en la gráfica que acabamos de ver, empleado es débil y área es fuerte. Entonces, esto nos lleva a una condición de una dependencia existencial. ¿Qué significa eso? Que si elimina usted la entidad fuerte, de ley tiene que eliminar la entidad débil para mantener la integridad y consistencia de los datos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo ahora tengo aquí un pequeño fragmento de otro tipo de procesos. Hablamos aquí de un diario, de un periódico. Por ejemplo, dirá un artículo, dirá, por fin hizo gol en el Valencia y ganó Ecuador. Un artículo. Otro artículo saldrá por allí y dice, perdió Brasil. La columna de deportes. ¿Ya? Entonces, con la explicación que ya di hace un momento, un voluntario que me lea la relación de columna a artículo. Sabiendo que aquí, cuando tengo líneas punteadas, porque otra anotación, son opcionales las relaciones. ¿Alguien se atreve a activar su micrófono y leer esa relación de columna? Adelante, Daniela, léala. Buenas Y los noches, demás ingeniero. también que quieren leerla, la pueden levantar la mano. No significa que yo voy a decir está correcto o incorrecto lo que dice Daniela. Yo escucharé a todos y luego intervengo. Adelante, Daniela. Buenas noches, ingeniero. Sería que una columna debe pertenecer a un artículo y un artículo No, puede... solo léame un lado de la relación, tranquila, todavía no vamos a la otra. Ah, ya, entonces me quedo con que una columna debe tener un artículo. Ok, listo. Felipe, ¿cuál es tu lectura de la misma relación? La misma que dijo solamente columna, ¿verdad? Sí, solamente de, Ya. de columna a... Sí, solo de columna a artículo. ¿Cuál es tu respuesta Ya de que eso? una columna debe tener un artículo. Ok.
Juan José, a ver, no estaba aquí. Bueno, David, ¿Cómo está, Magister? Buenas noches. Sería una columna, tiene varios artículos. ok, Juan José, adelante. Que una columna debe tener uno o más artículos. Ok, Juan José. Edgar, Una columna debe tener uno o más artículos. ok. Harold, Buenas noches, ingeniero. Así como ha dicho anteriormente, que una columna debe tener uno o más artículos, por lo que digo usted por los puntos. ya listo. Michelle, Que una columna puede tener uno o más artículos debido a que la línea es punteada. correcto, así es Michelle. Efectivamente, aunque la lógica debería ser debe, pero la línea está punteada. Michelle, su apellido, Santa María. Santa María. A ver, le tributo una actuación a usted. Los demás compañeros estuvieron bien, pero le faltó afinar este pequeño detalle que no, que la compañera sí se dio cuenta, ¿no? Y yo le expliqué. Pero no hay problema. Aquí no pierde, no han perdido puntos. Simplemente dejaron, una compañera sacó algo que no pasa nada, ¿no? A ver, Michelle. Usted estaba en el top 5 que salió ahora, ¿no? Michelle. No, Inge, recién llegué del trabajo. Hace un ratito, justo cuando estaba explicando. Oh, ya, listo, no hay problema. Gracias, Inge. Ok, aquí, apellido Michelle. Santa María. Ya la encontré, Santa María Guerrero, ok. Entonces aquí le tributo uno. Sí, Inge, gracias. Muy bien, listo. Ya, vamos ahora a avanzar en la clase. Efectivamente, como dijeron los compañeros, aquí de pronto si hubiera estado en línea fija, era debe, pero muy buena la apreciación, porque uno, y acá recién sería la cardinalidad, digo la cardinalidad. Ahora, del otro sentido, alguien que lea, que levante la mano. Vamos a coger a los tres primeros. Ya tenemos aquí, a ver, tenemos 4. Primerito lo tengo en la lista. Edgar, por favor, Edgar. Un artículo puede tener uno o más elementos de la columna. Ya. Juan José. Que uno o más artículos pueden tener deben estar en una columna. Michelle. Que varios artículos pueden pertenecer a una columna. Daniela. Buenas noches, que un artículo puede estar en una o más columnas, por lo que está ahí ese triángulo y ese palito ahí. Ya. Bueno, Leo. Parece que expliqué mal. Lo siento, chicos. Voy a repetir la explicación. Siempre es uno. Luego le dice la opcionalidad y está punteado, es puede. Entonces, un artículo puede estar en una y solo una columna. ¿Ok? Acá, la cardinalidad la lee acá, no se lee aquí. Ya esto se lee cuando vengo del otro sentido. Ahí sí yo leo, una columna puede tener uno o más artículos. Si yo leo lo de acá, ya no leo esta parte, digo siempre uno. Un artículo puede estar en una y solo una columna. Ok, avanzamos. Harold, ¿sí? Sí, ingeniero, una consulta, un ejemplo, por ejemplo, si usted en algún test o en el examen llega a poner un ejemplo, este gráfico, ¿siempre usted le va a poner con esos puntos suspensivos o va a variar ahí? Porque en este caso, por ejemplo, si leemos la columna de artículo, dice que una columna puede pertenecer a uno o más artículos, ¿verdad? Ya. Pero A ver, por la- esa de la nomenclatura dependerá, porque aquí por eso le he cambiado. La nomenclatura que estaba en la lámina anterior no es la misma, pero sí. siempre el tema de uno y muchos es bien claro. Y Sí. cuando es opcional,
tiene la bolita cuando está en otra nomenclatura y no tiene la bolita cuando es obligatorio. Tiene un palito que es obligatorio. Entonces no hay cómo perderse del uno a muchos. Más está en saber si es opcional o es obligatoria. Y eso es aquí, en esta anotación, y ya veremos ahora, va a ser opcional cuando está punteada y cuando está fija, es obligatoria. ¿Ok? Avanzamos entonces. Bueno, ahora ya vamos a cosas mayores y nosotros estamos frente a un problema aquí que tenemos el requerimiento y el requerimiento dice que se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio, fecha de archivo o finalización. Así como también está allí que su estado se lo debe almacenar, como es en trámite, archivado, etc. Más los datos personales del cliente que pertenece a este asunto, como son cédula, los datos de él, nombre, dirección, etc. Y aquí hay un enunciado importante que me dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. Y de esos procuradores también queremos llevar lo que corresponde a los datos personales. Entonces, ¿qué necesitamos almacenar aquí? Es la lista de entidades, identificar primero. Luego establecer las listas de atributos de cada entidad. Y luego establecer las relaciones con respectiva cardinalidad. Entonces yo aquí les digo, por favor, en primera instancia, comencemos pues leyendo por partes el problema. Hasta aquí. De aquí para arriba. En eso que está sombreado hasta allí, ¿qué tenemos? Tenemos una entidad. Escriba en el chat las entidades que ustedes han identificado. Escríbala. ¿Qué es para usted una entidad? En las primeras dos líneas, hasta aquí. Bueno, gabinete, asuntos. Nosotros en la clase anterior ya dijimos que las entidades se las pone ¿en qué? En singular. Entonces no es asuntos, es asunto. Gabinetes, sí. Información es lo que queremos almacenar de todo el modelo, entonces no creo que estaría. Gabinete, sí. Asuntos también. Bueno, coincidimos allí. Hasta ahora dicen asunto y gabinete, ¿sí? Asunto y gabinete. Vamos con la siguiente parte del enunciado. Desde aquí, dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica si corresponde a un solo cliente. Hasta aquí tenemos. ¿Qué tenemos hasta allí? Más entidades, clientes, sí, efectivamente, cliente. ¿Qué más? Expediente. Pudiera ser expediente. Ok. Hasta ahora, dice Byron, asunto, cliente, expediente. Ya. Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre asunto y expediente? Les dejo ahí ese interrogante. Vamos ahora y luego nos dice, del asunto se debe almacenar periodo, fecha de inicio, fecha de fin, finalización, su estado, así como los datos personales del cliente al que pertenecen. ¿Tenemos alguna otra entidad adicional en ese fragmento que estamos leyendo? Ya hemos identificado que decían abogados, decían clientes, decían... ¿Qué más? Aquí están lo que escribieron. No se pierde la historia, aquí está. Expediente, asunto, dicen. No. Efectivamente no hay más, porque aquí lo que estamos dando simplemente son atributos de los que Estado no es una propiedad que sea catalogado como entidad. Periodo y Estado son atributos. Expediente pudiera ser una entidad. Pudiera, digo, porque ya explico. Asuntos también. Información, bajo ningún parámetro puede ser, al menos en este problema, puede ser, ni siquiera puede ser un atributo. Ok, avanzamos con la otra parte. Y luego nos dice, esta parte de acá.
algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, lo que nos interesa también los datos personales. Aquí, ¿hay alguna otra entidad? Dice procurador. Ya, procurador, sí. Listo. Ahora, yo en este momento proceso lo que ustedes han escrito, porque de eso se trata, de la parte de interacción. ¿Sí? Muy bien. Nosotros aquí ya luego tenemos que establecer diferencias en las palabras que se utilizan aquí. ¿Sí? Por ejemplo, número de expediente. Luego hay asuntos y expediente. Asunto es o caso o causa, es lo mismo. Expediente ya no. Asunto es la causa, es el caso. El expediente es el numerito que está asociado, por ahí dice el número de expediente. Por lo tanto, yo aquí tengo más entidad. ¿Qué es esa entidad adicional? Tengo cliente, eso es indudable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre abogado y procurador? Tienen funciones distintas. A ver, primero, ¿todo procurador es abogado, sí o no? Sí. Sí. La función que está desempeñando el abogado es de procurador, que él coge y le asigna, y me dice aquí la clave. Dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. En sí, esto es el gabinete de abogados entre todos. Entonces, las entidades que tenemos aquí son cliente, asunto y procurador. No hay más. Pudiera ser gabinete, sí pudiera ser la entidad gabinete. ¿Y saben por qué? Porque podría ser una entidad tipo paramétrica, que no guarda relación con las entidades que son propias del proceso del negocio, queda aislada. ¿Por qué? Porque usted crea un modelo como el que tenemos ahora de un gabinete de abogados. Yo he asesorado a gabinetes de abogados, entonces yo conozco de este funcionamiento y yo digo allí, pero ya luego otro me pide que le haga el mismo sistema. Yo tengo que entrar a modificar la programación para ver allí donde dice el abogado XYZ o el bufete XY que está en la programación, no. Entonces allí vale y se justifica el quien sustentó colocar una entidad que se llame gabinete o bufete, podría ser. Pero es una entidad paramétrica. ¿De cuántos registros va a tener esa entidad? Uno. Está el código, puede estar el RUC del bufete, la dirección del bufete, el teléfono del bufete y la razón social. Y no más. Usted va a otro sistema, instala los mismos programas y tiene una opción que personalice los datos del bufete y ya todos los reportes que salen acceden a esa tabla o esa entidad. Por allí es válido tener solamente esa entidad gabinete. Y luego usted tiene algo interesante aquí. Dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. Eso le lleva a una relación mucho entre asuntos y procurador. Y en esencia, cuando usted modela datos, en la primera parte de sus modelos de datos, sí salen las relaciones muchos. Pero conforme avanza su diseño de base de datos, las relaciones muchos no pueden existir. Y las vamos a coger y las vamos a resolver hoy. Hoy les explicaremos cómo se resuelve. Cómo se resuelve cuando tienen una relación muchos, cómo se elimina eso. Hoy veremos eso. Entonces, yo aquí tengo ya la respuesta hacia ustedes, pero lo voy a explicar, ¿no? Estoy haciéndolo netamente con un tema ilustrativo de las entidades y las relaciones. Por ejemplo, aquí tengo asunto y tengo los datos del asunto que yo quiero guardar. Estoy dejando aquí subrayado la clave primaria. Tengo aquí el cliente también. Y tengo ya el procurador, que es el abogado que está asignado a un asunto. Pero recordemos que entre asunto y procurador hay una relación muchos que se resuelve. Y la vamos a ver en breve. ¿Cómo se resuelve? ¿Sí? Esta relación que está aquí de muchos a muchos se resuelve. ¿Cómo? Insertando una relación ahí en medio, una entidad en medio, y donde coges la clave primaria de la una entidad, coges la clave primaria de la otra entidad y con eso creas la nueva entidad, que es como está acá. Y le das un nombre compuesto de las dos entidades que dan paso a esa. Y ese sería asunto procurador. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se grafica eso? Llegas a tener este gráfico.
Esto ya es una herramienta que el día de hoy le voy a enseñar a cómo utilizarla. ¿Sí? Hoy voy a explicar el uso de la herramienta y que, por cierto, esa herramienta aquí más adelante le digo cómo instalarla. Está en la clase de hoy decirle cómo se instala esta herramienta. ¿Ok? Vamos a construir ese modelo conceptual. Recordemos que cuando usted hace el análisis de su sistema, luego tiene que hacer el diseño conceptual del modelo de datos. Después del modelo conceptual viene el modelo lógico, que ya es con todos los elementos que permiten relaciones y todo lo demás. Que es el que está allí, un modelo lógico. Y luego del modelo lógico, usted ya escogerá una base de datos y creará un modelo físico. Y para ello, yo ya le explico aquí los pasos que usted tiene para poder instalar. Va a hacer que sea ese link que está allí en esta presentación, descargue ese archivo, desempaquete el archivo, realice la instalación, agregándole yendo a lo que desempaquetó en el paso número 3, finalizar la instalación, no ejecute el programa, antes debe aplicar lo que dice el archivo texto, que está en instrucciones, que le dice, bueno, esto ya lo hará usted, le damos para el fin de semana. Entonces llegamos a tener esta parte y vamos a construir. En este momento yo voy a dejar de compartir mi ventana para proceder a compartir toda la pantalla y vamos a iniciar ese modelador de datos que me permite a mí trabajar con los modelos que ustedes vieron en pantalla, ¿no? Entonces ya le comparto le comparto mi pantalla para que usted vea cómo se construyen esos modelos de datos, ¿sí? Y definitivamente cómo es que se procede a crear cada una de las entidades y las relaciones respectivas. Ok, para ello, sabiendo que hasta el dinero lo puede recuperar y no el tiempo, yo voy a partir ya de una relación que yo tengo creada para que usted, yo he creado ya unos cuantos objetos para que usted lo vea, ¿no? Entonces comparto en este momento, ¿sí?, la pantalla para que usted vea cómo es que se ingresa a esta plataforma. Por cierto, no es una aplicación web, es una aplicación de escritorio que usted tiene que instalarla. Entonces yo vengo aquí y tiene que ejecutar la aplicación que se llama, como está resaltada allí, Power Designer. Esa es la que va a instalar con los pasos que luego los mostramos una vez más y que están ya en su entorno virtual de aprendizaje. Una vez que usted llega allí, usted va a tener un ambiente similar a esto que está acá. ¿Sí? Usted pudiera tener algo así. Aparece esto en blanco, yo aquí tengo ya adelantado, creado dos de las entidades que son de nuestro proceso que estamos modelando. Pero yo le digo, ¿cómo creo una entidad? Usted viene aquí. Usted primero debe venir aquí, crear un nuevo modelo. Y debe crear un modelo conceptual. Crea un modelo conceptual, le aparece esto en blanco. Y aquí, ¿qué es lo que toca? Crear las entidades. Yo digo aquí, está aquí. A la derecha yo veo Entity. Yo cojo 1, 2, 3 y 4. No es que usted se ponga a construir el modelo aquí. Primero usted hace su análisis, ya viene aquí a lo que tiene confirmado. Bueno, yo luego, si yo sigo dando clic y sigo creando entidades, no es el objetivo, yo doy clic aquí en la flechita, que es el puntero. Yo comienzo ahora sí, doble clic aquí y comienzo a crear mis entidades. Les daré los nombres respectivos. ¿Ok? Hecho esto, ¿qué es lo que yo tengo que proceder? Yo vengo aquí, ya tengo la de cliente, voy a poner aquí una más y otra más. Y tengo allí. Ya tengo la de cliente y la de asunto. ¿Cuál me falta? La de procurador. Entonces, yo voy a crear la entidad que diga procurador. Entonces aquí vengo, pongo procurador. Perdón. Procurador. Quiero colocar los atributos. Aquí vengo a la siguiente tab. El siguiente tab sobre 500. Aquí me dice, allí doy clic y comienzo.
El procurador que tendría yo, tendría proc, el ID. Vengo a dar aquí donde dice en la columna, dice data. Doy aquí en los tres puntitos, doy clic. Esto debería ser tipo entero. ¿Ok? Luego que tengo que poner el prop nombre. Prop cédula, dice. Que me piden que guarde la cédula. Cédula, eso es tipo carácter de 10. Luego tengo el pronombre. Sí, yo tengo allí, le pongo aquí el nombre, yo sé que tengo que tener separado, lo dejo un carácter de 30 y el apellido también será de 30. Luego vengo pro apellido y escojo también char de 30. Ok. ¿Qué más tenía el procurador? Creo que también tenía dirección. Por esta vez vamos a dejar un solo campo de dirección. Dirección. Dirección, carácter de 100. Lo dejamos allí. Presta atención que esta parte que viene es muy interesante. Aquí tengo unas columnas que me dice que si yo le pongo esto significa que es mandatorio, que ese campo es obligatorio. Cuando se ingresen datos no puedo dejar en blanco a ese dato. Le quito. Y así yo puedo dejar como obligatorio los otros campos. Si no le pongo obligatorio, yo puedo dejar ese campo cuando ingrese un registro, va a poder tener espacios en blanco. Si yo vengo en la primera, la columna de en medio, yo lo marco así, automáticamente me marca el mandatorio. ¿Pero qué significa eso? Lo que está haciendo allí. Ahí le dice la explicación. Ese atributo es clave primaria. Entonces yo lo estoy marcando como clave primaria. Y la clave primaria no puede ser opcional, por eso automáticamente él marca que sea mandatorio el contenido de ese campo. Pongo aceptar y ahí está, procurador. ¿Qué resulta? Que yo luego tengo que tengo que crear las relaciones, ¿no? Y yo, ¿cómo creo las relaciones? Aquí yo tengo las cardinalidades. Tengo aquí, dice, uno, many relationship, desde uno a muchos. Doy un clic allí y un cliente puede tener uno o más asuntos. Doy un clic y no suelto el clic hasta que estoy sobre la otra entidad y ya me crea de uno a muchos. Marco por acá. Según el enunciado del problema, un asunto puede ser llevado por uno o más procuradores y un procurador puede llevar más de un asunto. Por lo tanto, esta relación que tengo entre estas dos tiene la cardinalidad de muchos a muchos. Escojo la que está acá, N to N. Many, many relationship. Doy un clic allí y él coge y me crea esa relación de muchos a muchos. Doy un clic otra vez en el puntero porque si no me va a seguir queriendo crear relaciones. Entonces esta parte está bien allí. Pero ¿qué ocurre? Yo le dije algo a usted. Esta relación implica una redundancia de datos. Hay que romperla. ¿Cómo se rompe? Primero elimino esto que está mal hecho aquí. Pongo suprimir. Digo delete símbolos. ¿Ok? Puedo venir el objeto. Lo elimino, ya está. Listo. ¿Cómo se rompe esa relación? Creando y arrastrando la clave primaria. Y ahora será una relación de uno a muchos a la nueva entidad. Porque yo inserto una entidad en medio. ¿Sí? Entonces yo vengo y coloco de uno a muchos. Desde la una entidad acá. Y desde la otra entidad hacia acá. Entonces esta entidad que la he creado recibe relaciones del lado de muchos y estoy rompiendo la relación muchos a muchos insertando esta entidad. ¿Qué nombre le debería dar a esa entidad? Bueno, la buena práctica me dice debería ser una combinación de las dos. Entonces yo le pongo asunto procurador. ¿Ya? Entonces yo pongo aceptar y ya está. Listo. Resuelto el modelo que usted tenía que construir. Pero aquí no termina la clase porque viene algo mucho más interesante. ¿Sí? ¿Qué resulta? Que este es el modelo conceptual.
En el modelo conceptual puede participar el usuario y dice, mira, sí está guardando los datos del cliente. Ve, sí se está relacionando el cliente con el asunto. Él lo puede opinar. Es más, no tiene todos los elementos para implementar ya la base de datos. Pero ya una vez que resolvió esto, hace el proceso de normalización inclusive, que ya lo veremos pronto, toca este modelo lógico, este modelo conceptual, convertirlo en un modelo lógico. ¿Cómo se convierte un modelo lógico? Esta herramienta me lo permite. Yo vengo aquí, Tools, y luego vengo y digo, Generate Logical Data Model. Me va a generar el modelo lógico. Yo no tengo que hacer más que unos cuantos clics. Doy un clic allí, le pongo un nombre, porque me va a pedir que genere un nombre. ¿Sí? Yo le digo que me genere un nuevo modelo lógico, porque yo tengo allí, y yo le pongo un nombre. Modelo lógico 1, le voy a decir. Y le pongo aceptar. Entonces, quiero que vea ahora la diferencia entre el modelo lógico y el modelo conceptual. El modelo conceptual que tenemos aquí, no, este no es, por acá está, o tampoco, este está acá, creo. Aquí está este modelo conceptual. Este modelo conceptual, si se da cuenta, aquí él sabe que tiene que estar esta relación, pero llega el modelo lógico que él hizo. Si se dan cuenta, él me creó Pro ID a su expediente y aquí me colocó CLI ID, porque CLI ID aquí es clave foránea y porque tiene que estar campo común para hacer la relación entre cliente y asunto. Y acá está como clave primaria, lo que yo decía, por cada clave foránea existe la clave primaria. Y aquí se rompió esta relación sacando la primaria de aquí, que es a su expediente, y Pro ID, que están acá. Y ya, luego, ¿cuál sería la clave primaria acá en esta entidad? La clave primaria aquí deberían ser clave primaria compuesta. Los dos. Allí está. ¿Ok? Entonces, es así como se destruye o se corrige el tema de las relaciones muchos a muchos. Es así como se grafica en esta herramienta. Las otras herramientas que existen siguen la misma dinámica. ¿Sí? Usted puede usar para su curso cualquiera que desee, pero el que no tiene ninguna, aquí le dejé ya la receta de cómo instalar esta herramienta que es muy, muy buena. ¿Ok? Tengo el modelo lógico de datos. Y ahora ese modelo lógico quiero convertirlo en un modelo físico. Para construir un modelo físico, ¿yo qué debo hacer? Debo elegir una base de datos y esta herramienta me lo permite. Yo vengo a Tools, digo Generate Physical Data Model y él me dice, hey, elija qué base de datos quiere. Y yo aquí tengo unas cuantitas, bueno, bastantes. La herramienta tiene sus años, pero aún tiene aquí, es de Oracle, Postgre, MySQL y un montón de, sí, aquí están, ¿no? Y ahí hay varias. Bueno, vamos a coger la de SQL Server, ¿no? Vamos a hacer este de aquí. Listo. Y aquí yo le voy a poner el nombre, le voy a poner modelo físico. Físico 1. Y ya una vez, ¿sí? Ya una vez que usted está en el modelo físico, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede cambiar de base de datos porque ya está casado. Bueno, hasta casado usted tiene solución con el divorcio. En cambio, aquí sí que no tiene solución. Ya una vez que usted está en un modelo físico, no hay vuelta atrás, a menos que regrese al modelo lógico y del modelo lógico vaya a otro modelo físico, es decir, a otra base de datos. Pero de allí será muy complicado. Entonces, doy a aceptar y cambia incluso la nomenclatura de la simbología que usted usa para cada objeto en este modelo. Y algo muy interesante. En el modelo lógico, que está aquí, ya lo ve usted, que lo construimos, acá que dice, mire, dice entity, entidad. Cuando estamos en modelo físico, aquí es este,
Aquí ya no aparece, ya no podemos hablar de entidades. Aquí hablamos de tables, hablamos de tablas, y esto es una tabla. Aquí estamos hablando de tablas, filas y columnas. En modelos previos, como es el conceptual y el lógico, hablamos de entidades y de atributos. Aquí ya hablamos de tablas, ¿sí? Incluso aquí, mire, dice columns, columnas, aquí es decir atributos, ¿ok? Aquí están las claves, los índices, y aquí están las claves, ya te dice cuál es, aquí ya te dice key, dice las claves, ¿ok? Y aquí hay una serie de parámetros que ya luego podrá utilizarlas usted. Muy bien, ya tenemos nuestro modelo físico, está en SQL Server. Parte inferior derecha, aquí me dice Microsoft SQL Server, que ya estoy en ese motor. Yo de aquí quiero llevarlo a MySQL. Podrás hacerlo, tendrás que trabajar, programar mucho para poder hacer esa conversión. Hay herramientas que te convierten de una a otra, pero ya no es algo muy fácil como lo acabamos de hacer. ¿Qué quieres hacer tú? Llevar este modelo a MySQL. Tranquilo, regresas al modelo lógico aquí y vuelves a generar, pero ahora escoges otro motor. Pero al de acá, ya lo único que te toca es generar la base de datos o crear la estructura en la base de datos, que es la parte 3 de este proceso que voy a explicar en este momento. ¿Alguna pregunta? Luego usted tiene este recurso de aprendizaje y yo le digo, por favor, cuidado, me dice, repítame esta parte. Y yo digo, no, no quiero que sea visto como un poco grosero, no, no. Usted lo va a poder repetir las N veces que quieras cuando usted avanza o retrocede el video. Pregunte algo que no quedó claro y que crezca que le responda ahora. Porque este es un momento sincrónico y aprovechemos despejando nuestras dudas. Ya lo he dicho yo más de una vez, en más de una conferencia que me tocó dar. Usted hasta el dinero lo recupera, el tiempo no. Y este momento sincrónico, despejemos dudas puntuales sobre algo que quisiera usted que le explique de manera adicional. Entonces, tengo aquí a alguien que escribió en el chat. Bueno, sí, tranquilo. Entonces, avanzamos, siendo la hora de crear mi base de datos. Entonces, vamos a crear mi base de datos. Esta herramienta también, a pesar de los años que tiene, ¿sí? Viene y dice Database. Y digo, Generate Database. Me va a crear las estructuras. Nos estamos adelantando algunas semanas al curso, porque ya usted luego tendrá que crear esto por programación. Es más, hay algunos chicos que repiten conmigo en presencial y dicen, pero a mí no me explicaron cómo crear esto así tan rápido. Bueno, existen herramientas mucho más potentes que estas inclusive, porque hay otras que a partir del diseño te generan los programas. También existen. Listo, yo estoy aquí, estoy creando la base de datos. Ya no tengo que elegir base de datos porque ya mi modelo físico está condicionado a SQL Server. Ni siquiera tengo que escoger esto, ya sé que el DBMS es SQL Server. Lo que sí puedo escoger es si yo quiero que me genere un script, que es unas sentencias escritas en SQL para crear las bases de datos, las tablas y las relaciones. ¿Qué tipo de sentencias serán estas? ¿DML o DDL? Active su micrófono y dígamelo. DDL, DDL, perfecto. ¿Quién fue? Leonardo Girón. Leonardo, me haces acuerdo para darte ya mismo un punto al promedio de registrártelo. A ver, yo creo que de una vez, porque después yo me olvido y ahí después te has afectado. Así que, ¿cuál es tu apellido? Leonardo Girón. Seguro tú ya eres programador, ahí vas en ventaja con la gente, pero no pasa nada. Leonardo Fabio, ve, este de aquí, Leonardo Fabio Girón. Correcto. Eres artista, tú también cantas entonces. En el baño a veces. Ah, bueno, por lo menos, yo ni ahí. Listo, aquí tienes un punto para actuación. Avanzamos. Entonces, estando aquí nosotros, tenemos esta opción de generar un script que va a ser un conjunto de DDL o generar directamente. Digo, directamente, aquí yo cojo, doy la conexión a la base de datos. No recomendable porque será un ambiente en producción. Si ya existen los objetos, te los puede eliminar. Así que vayamos por pausadamente, perdón. Entonces hay que generar el script.
Yo una vez que cojo que me genere el script, aquí me dice en qué directorio me lo va a crear y aquí está el nombre del archivo. Seguro me va a pedir que sobrescriba el archivo porque esta clase es la tercera vez que la doy en el día. Y entonces sí, me dice que ya existe ese archivo, que hay que sobreescribirlo. Y digo, ok, sobrescríbelo. Y aquí me da la opción de que yo lo pueda editar. Y ok, yo edito ese archivo para verlo. Y aquí un blog de notas. Y aquí están todas las sentencias. Que por cierto, aquí ya te pone el comentario de este motor. Hey, esto es en SQL Server. Todo esto que está aquí, estos preliminares, son sentencias que solo funcionan en SQL Server. Todo esto solo funciona en SQL Server porque yo escogí SQL Server. Son las preliminares para crear los objetos. Ya no es solo SQL Server. Esta parte que tengo sombreado. Esa es una sentencia de DDL, Create Table. Esto yo lo voy a explicar luego, cuando toque a ver la programación en base de datos. Allí está. La DDL, Create Table, asunto, van los diferentes campos y está aquí también poniendo la clave primaria ya que es a su expediente. Luego viene la creación de índices, que también, eso también, así se crean los índices en cualquier motor. Crean las demás tablas y luego viene algo que también yo les explicaré, que es la creación de las relaciones por programación. Entonces aquí, ya esto es más sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí yo ya digo, wow, ya creo que se pagó el semestre con esta explicación de hoy. Seguro que tal vez a más de uno esto le va a ser de mucha utilidad. Y si alguien ya trabaja en el área, seguro que tendrá otro modelador que también hace algo similar. Y bueno, de eso se trata, ¿no? A que la clase usted aprenda técnicas y aprenda algo más. Pero esto ha sido un poco mecánico, la creación. Lo interesante fue la primera parte. Usar esta herramienta de modelamiento de datos, ya usted luego lo hará como cambiarse de zapato, amarrarse los cordones, fácilmente mecánico, pero construir, diseñar la base de datos, eso es lo que yo quiero que aprenda. ¿Cuál es tu consulta, Juan José? Máster, usted nos decía que hay modeladores de datos, de bases de datos más potentes. ¿Cómo cuál puede ser? Mira, el mismo tienes las versiones más actualizadas. ¿Sí? Ya. Es una versión bastante vieja, también tienes Erwin, hay unos que son web. Erwin es Windows, entidad de relación Windows. Es uno bastante potente que tiene casi similar a esto. Es más, esta misma herramienta, el Erwin también, tiene una opción interesantísima que tú puedes hacer una ingeniería inversa. Tú tienes la base de datos, te conectas a la base de datos y él te genera el modelo. Ya la base de datos está creada. Punto. Ya. Eso se puede hacer. Obviamente son de pago, ¿no es cierto? De suscripción. O si hay... Esta que tiene aquí, esta que tiene que aquí para el curso no vas a pagar. Y también te puede hacer ingeniería inversa. Claro. Las otras sí son de pago, sí son de pago. ¿Sí? Hay otras que sirven solo para hacer el gráfico tú manualmente, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que tenga amarrado con todo el potencial que te acabo de mostrar. ¿Okay? Así es. Listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Máster, otra cosa. Mire, bueno, ya le descargué al que usted nos dejó aquí en la clase. Me pide la locación. Escogemos, ¿qué país podemos escoger? Porque no hay Ecuador. Entiendo que esto está en inglés. Coja cualquiera de esos países, porque básicamente siga los pasos que dicen las instrucciones. Si no coja nada, que haga la típica next, 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 no más. ¿Ok? Ok, Listo. ¿Ya? Lo único que es que al final haga lo que dice la diapositiva. Antes de ejecutar, ejecute unos pasitos que están en un archivo TXT que le diga cómo habilitar esto, ¿no? Listo. Avanzamos con algo un poquito más interesante, porque hasta ahora usted ha visto un acercamiento a lo que era el modelamiento de base de datos. Vamos a ir a algo un poco más serio. Ya usted está para cosas grandes a partir de hoy. Entonces, nosotros tenemos allí cómo hemos construido este modelo. Llegamos hasta esta parte. Ya vimos cómo está esa imagen, cómo se construyó esta imagen. Luego vimos el modelo lógico. No está capturado aquí cómo se creó el modelo físico.
Sí le quedó ya el recurso de aprendizaje, cómo crear el modelo físico, cómo generar la base de datos. Ya eso es un recurso de aprendizaje cuando termine esta clase y se quede en su entorno virtual de aprendizaje. Tiene aquí la receta a aplicar para instalar el modelador que yo le he demostrado hoy. Y como yo sé que usted ya quiere modelar una base de datos, bueno, aquí le tengo ya un ejercicio un poquito más interesante. Por cierto, allí está. Le leo una parte inicial. Esto se trata de modelar un sistema, una base de datos para una compañía aérea donde se ven los vuelos, los pilotos y toda la problemática está allí. ¿Qué es lo que hay que hacer? El análisis de este requerimiento. ¿Sí? Luego, ¿qué hay que hacer? Como yo hice, vea dónde está una entidad. Elige las entidades. Luego que saca las entidades, da otra vuelta al mismo enunciado y ahora vas anotando los atributos de cada entidad. Y luego va haciendo las relaciones y va viendo qué campo tiene, qué atributo debe estar o cuál. Una vez que usted tiene la relación ya planteada, que puede ser directamente en el modelador o en papel, tiene que ir al modelador de base de datos y construirlo. La tarea que le toca ahora a usted es la siguiente. Leer, procesar este enunciado, sacar la lista de entidades, luego ponerle los atributos a cada una de las entidades, luego hacer las relaciones. Si tiene relaciones muchos a muchos, ya sabe cómo eliminarlas. Y eso será la primera parte de un modelo de datos, porque luego tenemos que entrar a palabras mayores, que es la normalización. Una vez que usted ya tenga su modelo, tiene que construirlo en la herramienta que tenemos aquí sugerida para el efecto. Si usted tiene otro modelador, no pasa nada, puede usarlo en ese otro modelador, pero es para que usted practique. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo usted se puede demorar en esto? Yo calculo que un par de horas solito. 1 hora, 2 horas en hacer esto. Pero usted tiene un fin de semana que tiene bastantes horas, ¿no? Entonces, ahí se va a distraer un poco y yo sé que lo va a hacer. Pero yo sé que más de uno ya se adelantó en la presentación y sabe que yo ya le he dicho esto. Mire, yo ya hice esta parte. Usted tiene aquí, tiene las entidades. Yo no quiero que usted venga a revisar esta parte. Usted construya el modelo con su criterio. Luego de que ya tiene su modelo en el modelador graficado, venga a comparar con la respuesta que yo le sugiero, que es una opción de respuesta. Entonces, si se da cuenta, yo ya le he nombrado, tiene 7 entidades principales. Y yo luego hice algo diferente también, el mismo enunciado. Yo voy colocándole ahora a esa entidad, que es la número 1, cuáles son los atributos. Están colocados allí, está la solución allí. Luego viene a la siguiente entidad, que es piloto, está ahí los atributos, código, nombre y hora de vuelo, más la base. Luego usted tiene los miembros de tripulación, tiene el código, el nombre y la base. Luego usted tiene la base. Sé que más de un atributo saldrá sin que esté implícitamente aquí en el enunciado. Por ejemplo, base. Aparece solo como base. Pero usted, cuando crea una entidad así como base, al menos deberá tener 2 atributos, el ID o el código de la base, más la descripción de la base. Luego usted tiene los vuelos con los atributos que ya sabe. Luego usted tiene vuelos que ha realizado, que será otra entidad, que ya el fragmento se lo dice, y allí está, ahí está. Y por último, yo ya le dejo aquí el modelo final, que es una primera versión, que ya luego tendrá que tener una mejora. Algo así, no necesariamente como está ahí, en su revisión llegará. Entonces, ¿qué pasa? Usted me puede engañar o intentar engañarse a usted, queriendo simplemente graficar directamente lo que ya le he dicho y replicarlo. Pero no es el objetivo. El objetivo es que usted, en un trabajo autónomo, haga el análisis, haga el diseño, haga los pasos que yo le digo y después compare. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Felipe, ¿qué tal la clase de hoy? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Daniela. Claro, máster. Sí, está entendible. Sí, Señores, solo practicar, ahí se hace el maestro. sí, ahora, yo no le puedo
resolver todos los problemas que se le presentarán en la vida. Me refiero a base de datos, por cierto. Usted tendrá otro tipo de problemas allí. Yo lo estoy enseñando es base de datos. ¿Por qué? Yo lo que quiero es que usted aprenda a aprender. Y le estoy dando la mecánica de cómo hacerlo. Sí, que tiene que practicar mucho, que van a haber más ejercicios y que tampoco serán evaluados, sino que para que usted practique. No serán evaluados, pero se le dirá qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Tenemos aquí una intervención del artista. Adelante, Leonardo Fabio, ¿cuál es tu consulta? Lo que nos presentó, lo del modelo de avión, piloto y eso, hay que solo hacerlo, digamos, sin nota, o sea, no es calificable, solo se lo No es presenta. calificable, es práctica usted como trabajo autónomo para que usted trabaje. Así es. Ok, listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Muy bien, creo que ya quedaron un poquito preocupados, pero no se trata de eso, se trata de que vayamos de a poco acercándonos al mundo real del modelamiento de base de datos. Y sé que más de uno de los que está acá puede estar aburrido porque ya conoce esto. Y sé que otros, en cambio, pueden estar un poco inquietos, por no decir asustados, pero tranquilo, esto es así, de a poco va a poder resolverlo. ¿Cuál es tu consulta? Perdón, el que me levantó la mano, active su micrófono y me lo dice. Fue Edgar. Edgar, y creo que también alguien más también. Dígame, ¿cuál es la consulta? Edgar. ¿Cómo está, Master? Buenas noches. Quería consultarle si la relación tiene alguna jerarquía o es suficiente con que la una se relacione con la otra, pero no necesariamente unas deban ir primero y otras en segundo plano. Muy buena pregunta. Resulta que la jerarquía, tú puedes modelar una jerarquía. Y me sale aquí un ejemplo, me sale como para ilustrar un ejemplo al respecto, ¿ya? Entonces, algo típico que toca, y comparto mi pantalla para hacerlo en la herramienta que tenemos acá para que les quede algo interesante aquí. Entonces yo voy aquí a crear un nuevo modelo. Creo un nuevo modelo aquí. Y yo, para contestar la pregunta, me dice si es que hay una jerarquía. Le digo, la jerarquía solo está implícita en cuando tengo dos entidades, entre las dos, no más allá. Y así me explico mejor. Si yo tengo, por ejemplo, cliente y asunto. Ya está condicionado ese fragmento de relación que la entidad padre o entidad fuerte es cliente. Y un cliente puede tener uno o más asuntos. Entonces, allí nomás, primero, si yo quiero hacer la relación, deberé crear primero, bueno, indistintamente puedo crear cualquiera de las dos entidades. Primero cliente o después asunto. Pero ya para crear la relación, tengo que empezar desde cliente hacia asunto. Como lo hice en el video, ya lo puedes resolver. Pero a veces me toca modelar jerarquías. Y yo quiero modelar, por ejemplo, algo típico, que usted quiere, dice, almacenar, dice, la dirección de una persona. Y entonces a veces te piden la ciudad, te piden la provincia y te piden el estado. ¿Y tú cómo podrías modelar eso? Sencillo. Yo creo, si vámonos solamente desde ciudad hasta provincia, yo tengo así, ¿sí? Yo tengo allí. Yo tendría algo como esto. Yo tengo primero, vamos a que sea un poquito más en la jerarquía. Vamos a ponerlo región, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo tengo algo como esto. ¿Sí? Yo tengo aquí, tengo mi entidad que se llama región. La primera, porque es la más, que está más arriba. Y yo tengo aquí región, le pongo ID, ¿ya? No voy a colocar los tipos de datos, ya sabemos que hay que dejar porque estamos ilustrando es otra cosa aquí. Y le pongo la región, test, la descripción. Esta es la clave primaria de región. Dejo allí, no pasa nada ahora. Me salen como indefinidos los tipos de datos. No pasa nada para lo que queremos ilustrar. Queremos es cómo se graficaría la jerarquía. Luego yo tengo, ¿qué sigue luego de región? Sigue la provincia, ¿no? Entonces yo digo aquí, creo una entidad que se llama provincia. Y yo, ¿cuál tendré como atributo? Yo tengo, voy a tener
ID. Y tengo prop nombre. Ya, dejemos allí. Vamos a tomarle el tipo de datos para que llegar al flujo completo de la creación. Vamos aquí, esto es entero. El nombre es de tipo carácter. Vamos a leer 20 nomás aquí. Ingeniero, una pregunta. En Sí. los nombres de los atributos deben de ser, nosotros debemos de tratar de hacerlos cortos, ¿verdad? No hay limitaciones. Atrás quedó el manejo de archivos donde el nombre del atributo solo tenía 8 caracteres. Ahí sí que tenemos esa complicación. Pero ya hace algunos años, gracias a Dios, yo puedo tener inclusive 255 caracteres como nombre de atributo, pero ya es inmanejable. Tratemos de ser siempre un poco más específicos y no pasarnos de los 10, 15 caracteres. Ajá, pero sí se pudiera poner más grande, no se preocupe. Entonces aquí también yo le regreso a poner el tipo de datos, lo dejo integer y acá lo dejo como carácter también este atributo, lo cambio y lo dejo carácter. Carácter de, pongámosle de 20 ya. ¿Listo? Ya estoy dejando aquí las claves primarias y las claves. Luego la provincia y luego viene el cantón o ciudad. Vamos a ponerle ciudad. Ciudad me va mejor, ya. Pongo ahí ciudad. La entidad se llama ciudad. Ciudad. Los atributos que yo voy a colocar es ciudad. Pongo ID, que lo voy a dejar como numérico. Integer. Y yo luego pongo ciudad nombre. Ciudad nombre. Lo dejo carácter de 20. Puede ser más, pero por ahora no hay problema. Ah, no le puse la clave primaria. Yo vengo aquí en el identificador, en los atributos, y aquí le marco que es clave primaria. Listo, ya está. Entonces, ¿cómo yo hago esto ahora? ¿Sí? ¿Cómo creo esta jerarquía que ya tengo? Entonces yo digo que esto es de uno a muchos. Yo ya me la sé porque ya estoy dando cosas, leyendo casi un modelo normalizado. De uno a muchos. Entonces esto es de aquí así. De uno a muchos. Y de aquí de uno a muchos. Y aquí aprovecho para preguntar a ver si están claros en la lectura de la relación. ¿Cómo se lee la relación desde ciudad a provincia? Adelante, léala. Que una ciudad puede ser de una provincia. Sí, puede ser o puede pertenecer. Muy bien. Muy bien. ¿Apellido? Monserrate. Ok, Monserrate. Ya lo dijo bien. Entonces, perfecto. Vamos a ayudarle y también por su participación. Monserrate. No lo tengo aquí. Aquí está. Ah, ha sido Felipe. Muy bien. Entonces, siguiendo con esta explicación, yo tengo, mire, aquí estoy graficando una jerarquía que a veces se requiere, y cuando usted quiere, normalmente usted qué es lo que tendría que asignarle para que se valide al señor que yo le quiero poner como personal. ¿Qué ciudad? Yo solo le pongo la ciudad, porque ya está relacionado a una provincia y una región. Entonces así se podría hacer. Sí, yo tengo Costa Sierra Oriente allí y acá tengo las diferentes provincias, tengo las diferentes ciudades. ¿Ya? Pero a veces ahora tenemos una zona geográfica que creó un gobierno antes y tenemos la zona 5, nosotros somos zona 5, hasta la zona 8 y todo. Y a veces mezcla las provincias, entonces no tiene nada que ver con lo de región. Si yo quisiera saber a qué zona pertenece cada provincia, ¿cómo yo construiría ese modelo? ¿Ah? Modelo de zona. Sí, a ese modelo, pero ahora digo, yo quiero tener también la zona 5. Por ejemplo, Pichincha, ¿qué zona es?
Zona de gestión, obviamente. 17. La 10, ¿no? Guayaquil es la 8. 17 es Pichincha. Pichincha 17. Bueno. Guayaquil. No, las zonas no son así. 17 es por el código, digamos, el código de provincia, Sí, pero correcto. No es la zona que puso Semplades, no, ese es correcto. Creo que es la 1 o 2, Pichincha. Por ahí va. Dos. La 2 La es uno. Pichincha. La 1 dos es Esmeralda, Zimbabue y Cachi. Ahí está, correcto. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo corregiríamos eso? Si quisiéramos modelarlo aquí también, que yo creo otra entidad. Y a esa entidad le llamo zonas. Esta entidad que la tengo aquí, yo le diría zona. Zona, y yo tengo ahora zona ID, y la dejo también como un entero. Ingeniero, en relación quedaría que una zona puede tener una o algunas provincias. Correcto, así sería. Una o más sería. Entonces yo pongo aquí, tengo esto, le pongo que esta es la clave primaria, la ID de la zona y listo. Y ahora que resulta que zona, yo vengo y la relaciono con provincia. Entonces, si yo quiero ver por región, ya tengo la relación. Quiero saber una ciudad, que esto se complica luego cuando tengamos que programar la sentencia. Ahí ya veremos. Cuando yo quiero saber esta ciudad, a qué zona de gestión o de administración, no sé cómo le llaman a estas zonas, pertenece, yo tengo que venir este recorrido por acá, sí, con la sentencia de SQL. Muy bien. Hasta allí la clase de hoy. Esperemos que hayamos cumplido vuestras expectativas en lo que se planteó al inicio de la clase esta semana. ¿Alguna pregunta adicional? Adelante, Michelle. ¿Cuál es su consulta? Ingeniero, yo quería pedirle más que una consulta o un favor. No sé si tal vez puede compartir el link del quiz que tuvieron, más que nada para poder repasar los conocimientos, ya que cuando se le ve la clase grabada, este tipo de links no salen. Quería ver si tal vez nos puede ver para poder repasar, tal vez para la prueba o algo, nuestros conocimientos y poder medirlos. Ok, Michelle. Lo que pasa es que eso yo tengo que activarlo para que pueda verla, ¿sí? Entonces, déjeme ver si le subo la respuesta a esas preguntas, ¿ya? Pero más que las mismas preguntas, yo tengo un compromiso con ustedes que en los próximos días voy a habilitarles ese simulador donde van a estar estas preguntas y una un poco más interesante, que será esa. Ahora fue una motivación para que vengan más conectados acá a la parte sincrónica y que vean que haya posibilidad de ganarse puntos solo con estar en clase. No se preocupe, Michelle, va a tener eso y un poquito más en el aula virtual en próximos días. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta adicional el resto del curso? ¿No? Muy bien. Que se diviertan el fin de semana practicando con la herramienta y el modelo que tienen que construir. Éxitos en lo que resta de la semana. Muy buenas noches. Gracias, Máster. Una buena noche. Máster. Gracias, Máster. Hasta mañana. Pase bien, ingeniero. ¿Ok?